cada paso, pero a cambio te brindará el cielo. Lo sagrado desbordará lo anhelado, y en su inmensa bondad el universo entero te será dado. Bueno, vamos al recorrido. Vitalidad difusa. En este estado que conocemos como de sinsentido, uno va hacia los ensueños de forma mecánica, sin siquiera darse cuenta. Hay contradicciones entre lo que se quiere. Uno intenta poner sentido, pero todo se vive contradictoriamente, como un tironeo en donde los intereses se oponen. Poner sentido en el sinsentido fue como querer sembrar el campo sin retirar la maleza. Pero uno no se da cuenta, porque es poca la energía. No hay conciencia de sí para darnos cuenta. Los aparentes beneficios del ensueño, por ejemplo, que me quieran, acepten, reconozcan, tener seguridad, etc., tironean para quedarse en él, en ese estado. Hace poco vi la trampa que nos pone este estado, que en realidad es una trampa, esa trampa es una ilusión. Y la ilusión consistía en que creía que sí podía llevar sentido al sinsentido. Porque en verdad uno quiere sentido y hace cosas e intenta. Uno hacía actividades hacia otros, buscaba más verdad interna, más coherencia, pero en verdad el ensueño me llevaba de las narices sin siquiera darme cuenta. Porque detrás del intento de poner sentido, también subyacía el ensueño. No estar sola, que me quieran, que me acepten, sentirme útil, ser reconocida y un largo etcétera. Después también se vio que estos intentos de búsqueda de sentido, de acciones válidas, traían sus experiencias en distintos momentos, pero en el transcurrir se veían como flashes. A mí se me representaba como, ¿vieron los electrocardiogramas? Que está la línea, no pasa nada, no pasa nada, y bueno, en algún momento uno, como está buscando el sentido y está haciendo cosas, bueno, por ahí aparece algo interesante, una experiencia, luego sigue la línea, por ahí otra, pero lo que vi es que eran flashes, eran fotos, no había proceso, porque el ensueño estaba ahí tironeando abajo y estaba actuando esa ilusión de creer que sí podía desde ahí. Entonces, ¿qué pasa? Me agarraba la foto, me agarraba la experiencia, porque uno quiere el sentido. Y al agarrarme a la foto, bueno, uno se queda pegado ahí y no sale. Se sigue como con esa línea, con experiencias, pero donde no hay proceso. Los estados no son transformables, son como se veía al comienzo, inflexibles. Alfonso dice en su trabajo, son como reinados con sus propias leyes. Simplemente había que salir de ese estado. Y cuando llega el fracaso, que siempre el ensueño lo tiene cerca, aparece la oportunidad. Al fracaso lo veo como un momento de oro, aunque no se lo sienta así. En el fracaso sabemos se desmorona la expectativa que se tiene sobre un provisorio o ensueño. Nos dejan ese recodo del río, en ese momento de silencio interno, de quietud, en donde disipado el ensueño,
y ante el vacío que se siente, la verdadera necesidad aflora con mucha fuerza y se registra un profundo clamor. Esa profunda necesidad. Y acá aparece la opción. ¿Vuelvo nuevamente al provisorio? ¿O a otro provisorio? ¿O al ensueño? ¿O en un acto de verdadera búsqueda de libertad y sentido, abandono ese estado, esa vida? Lo cierto es que la necesidad, sumada al hartazgo que se tiene de uno mismo y de tanta repetición, contiene mucha fuerza. En ese momento me llega el trabajo del árbol por distintas vías. Pero una amiga, Kelmis, que me vio en esa crisis, me lo envía. Los guías también son personas. Leo el trabajo y reconozco claramente esos registros de sinsentido y lo que había que hacer para salir. Sí lo dice en la mirada interna. Si tu dirección es de ascenso, la muerte significa un rompimiento con tu etapa anterior. Por la vía de la muerte se asciende hacia otro estado. Fue una decisión, solo una decisión. Un acto de libertad, fue el acto libre. Y me recuerda al homínida, a su necesidad, que lo llevó a rebelarse a lo dado y acercarse al fuego. Y a todos esos momentos de historia humana en donde cayeron las creencias impuestas y el clamor de los pueblos abrió a esa profunda espiritualidad. Esa fue la vía de la muerte, que da comienzo al proceso. Se soltó la vida anterior. ¿Qué cosa de la vida? Se soltaron las valoraciones, las creencias, los ensueños y su compensación. Y se salió de ese estado a buscar el sentido. Había mucha fuerza para salir, pero no era una fuerza del yo. Uno descubre después la inmensa fuerza de la necesidad y su rebelión tiene. Y se sumaba dos fuerzas más. Toda la energía que antes estaba aplicada al ensueño y que ahora quedaba liberada, y la fuerza del propósito. Al llegar a la regresión, bueno, perdón, porque no lo guié, acá está la vía de la muerte, llegamos a regresión. Yo corría con una ventaja, tenía un mapa, que era el que Alfonso había brindado, y era como un GPS realmente, así lo viví. Pero asimismo, uno se encuentra en regresión en un espacio desolado. Te sentís desnudo como registra, porque uno como que soltó todo, ni roles te quedan. Ese es el registro. Pese a ese registro propio de esta morada, uno siente toda esa energía y fue un registro nuevo, que había cambiado el registro sinestésico del sentir habitual. Esta energía libre llevó a conciencia de sí y también a la inspiración de la conciencia. Aquí comenzó la conciencia de sí y la inspiración. Comienzan a surgir guías, intuiciones, inspiraciones, ocurrencias que te acompañan en todo el proceso. Creo que al contar con estas energías liberadas, direccionadas al ascenso, y la conciencia despejada de todo intento de compensación, la fuerza aumenta.
Y yo creo que también es porque se alinea esta fuerza liberada a una fuerza mayor, que es la fuerza evolutiva, universal, que subyace a todo. En contrapartida surgían ruidos de cosas a resolver en el mundo. Acomodaba puramente lo necesario para evitar que interfiera. Esto también es una constante en todo el proceso. Y era parte del tironeo del no, del ensueño, del yo. La conciencia de sí, al cambiar la mirada hacia el interior, observándose, habilita a descubrir cosas, a caer en cuenta de cosas. Y la atención se dirige hacia los contenidos que se necesitaban resolver e integrar. Uno empieza a ver que necesita acomodar su vida. Entonces se empieza a transitar la vía del arrepentimiento. O remordimiento. Y uno comienza a reconciliar, a reparar internamente las heridas que nos han causado y a arrepentirse por lo hecho a otros. Uno se perdona porque comprende que no podía haber sido de otro modo. La falta de conciencia de sí no permitía darnos cuenta de lo que hacíamos. No es que hubiera tantísimas cosas ni pesadas a reconciliar, pero lo cierto es que al avanzar uno va encontrando cosas que ni siquiera sabía que existían y las empieza a ver. Como también se da cuenta del cálculo de beneficios que subyacía detrás de lo que se hacía. Y ahí es como si empezaras a ver el sistema de creencias como con una lupa, porque empezás a ver cosas que nunca habías visto, gracias a la conciencia de sí y gracias a la energía liberada que permitió esa conciencia de sí. Surgió una situación, la más difícil de reconciliar, porque involucraba a alguien muy sagrado y quería reconciliar y no podía. Y buscando cómo hacerlo, y con el dolor que me significaba, se me representa enfrente esa persona con la que tenía que reconciliar. Y la miraba, y buscaba el cómo. ¿Ese ruido? Ahí está. Entonces, bueno, se me representaba esta persona enfrente a reconciliar, buscaba cómo reconciliar, no podía. Y de pronto salí de mí y me puse en esa persona. Y empecé a ver la situación desde el punto de vista de esa persona. Y reconcilié. ¿Por qué lo comento? Es algo personal y subjetivo. Pero lo comento porque no se trató de un yo que se quedó defendiendo su dolor. Fue una fuerza muy grande que salió de mí y buscaba libertad. El emplazamiento es de mucha verdad interna y genuina necesidad. Entonces uno no esconde nada. El proceso reclama disolver toda contradicción para poder avanzar. Quedaron cosas a reconciliar, pero no porque no se quiso. No se sabía ni que estaban. Y luego, al ganar más profundidad, aparecen. También sucedió que estaba apurada, había necesidad. Y eso también ayudó a que no me quedara más tiempo en esa vía que es tan importante. Porque
queda clarísimo que no puede quedar nada sin reconciliar. Se necesita toda la energía. Y cuando estaba, por ejemplo, poniendo el pie en tendencias, una señal me muestra una situación, lo comento porque es muy gracioso, una situación que era una pavada, realmente, porque era una situación con alguien que ni siquiera había tratado mal. Fue una respuesta que no di, que en definitiva, bueno, era una reconciliación conmigo misma, ¿no? Pero necesitaba cerrar el círculo. Entonces lo llamo por teléfono, después de 35 años que no lo veía, lo llamo por teléfono, le comento que estoy revisando mi vida, que quería arreglar cosas y que necesitaba hablar con él. Nos encontramos, entonces le comento. Y se empezó a matar de la risa, porque realmente era una pavada, y se mataba de la risa. Es más, yo creo que no me creyó que después de 35 años, por esa pavada, yo lo llamara. Bueno, es increíble las cosas que hemos hecho, ¿no? Pero bueno, eso me daba el indicador de que hasta lo más finitos tenía que ser reconciliado, porque eso era muy fino, era una pavada realmente. Pero no podía quedar nada sin reconciliar. Y te lo hacían saber. Las señales, las ocurrencias, te lo hacían saber. Se llega a tendencia. Una cosita más de reconciliación, de arrepentimiento, de remordimiento. Es una vía muy sólida, de mucho volumen interno y de mucha conciencia de sí. Y los registros son de paz y suave sentido. Un sentido que impulsaba y que también tenuemente llamaba. Se llega a tendencia, está morada, y comienzo a tomar nota de las tendencias, de los comportamientos compensatorios que veía. Desestabiliza bastante. Fue muy delgado el hilo de caer en pérdidas o frustraciones. Y se vuelve central la atención sobre la acción mecánica. Ante esta desestabilización, me apoyo en una alegoría que se planteó ya desde el inicio, que era la de el caballo de la necesidad, y que solo mira para adelante, y sus anteojeras impedían ver la desestabilización. Y él no. Indiferente al ensueño del paisaje, nos dijera Silo. Esta alegoría traducía el emplazamiento de la necesidad y que era obsesivo. En la vía de la frustración, saliendo de tendencia, esta vía, es donde se comenzó a resolver las tendencias vistas antes. La mecánica fue la de ver cómo se habían configurado un determinado comportamiento. Y entonces se comenzaba a ver su entramado. Situaciones biográficas, carencias, ensueños, prestigio, valores, creencias. Todo un entramado enredado. Entonces empezaban a correr los hilos y a echar luz. A ver cómo se había originado ese comportamiento. Al verlo y comprenderlo, el registro de distensión profunda invadía y la contradicción simplemente se esfumaba. Esta vía es de un trabajo gris y frustrante, porque uno va tocando contenidos más arraigados, más profundos en el espacio de representación. Va desarmando lo que todavía es, y por eso es frustrante. Fue duro ver lo que uno había hecho. Fue duro ver cómo uno había cosificado y me había cosificado. Se siente como si desgarraras parte de vos, de uno. Uno se identifica con esos contenidos. Todavía eran parte de uno. Pero no hacía caso a esos registros, dado que eran precisamente esos comportamientos
los generadores de la contradicción. Solo me apoyaban en el registro de liberación que se sentía. Y avanzaba. Uno moría una y otra vez a lo que ya no se quería hacer. Y en contrapartida, la energía recuperada te iba haciendo. Uno termina viendo cómo había sido un títere de esos comportamientos, cómo nos manejaban sin siquiera darnos cuenta. Recién ahí se logró ver. Se llega a morada del desvío acá. Algo que quiero comentar de frustración. Yo iba muy apurada. Y eso descansaba en una tendencia que logro ver mucho más arriba. No me daba cuenta de esa tendencia, no la pude ver. ¿Y qué sucedió? Que hubo tendencias, lo mismo reconciliaciones, que no se trabajaban a fondo. Yo considero que estas dos vías hay que quedarse mucho, mucho. Por no quedarme mucho y estar apurada, porque esa tendencia me llevaba y no me di cuenta, luego rebotan contenidos en espacios altos de tendencias, de cosas no reconciliadas, que generan inercias y generan muchos errores. Cometí muchos errores. Y bueno, y después hubo que bajar a frustración nuevamente y a remordimiento, a reconciliar y a rever esas tendencias. Y todavía sigo trabajando en ciertas inercias. Pero lo comento porque toda la energía está acá, en remordimiento y en frustración. Si yo tuviera que hacer otra vez este trabajo, me quedo vivir un muy buen tiempo, en remordimiento y en frustración. Bueno, se llega a desvío. Se registra desestabilización, desorientación. Alegóricamente era como que patinaba, como si hubiera barro. Acá, exactamente acá, antes de la escalera. Evalúo rápido, corrijo y avanzo apoyada en los registros. Me sucedía que había como mucha confusión intelectual. Entonces salgo de ahí y me ubico en el registro. De paz que se sentía, de energía que se sentía. Me quedo ahí. Y avanzo apoyada en esos registros, en la conciencia de sí y atendiendo solo a la acción válida. Uno entiende que estas desestabilizaciones que se registran durante todo el proceso son producto de que se desestabilizan los contenidos de conciencia que conforman el yo. Hay mucha conciencia de sí para verlo. Se ha liberado energía en remordimiento, en tendencias, y esa energía se suma a la que ya se traía, habilitando un permanente darse cuenta de lo que se trabaja y también de los intentos del yo por bajar a zonas seguras. Se llega a resolución, es esta escalera. El remordimiento y frustración se trabajó sobre el pasado, también sobre el presente, resolviéndolo, integrándolo y recuperando la energía. Acá en resolución, la escalera, se registra algo muy significativo, porque es realmente un desvío importante en la dirección. Se acomete el futuro y es acción válida pura.
es construcción. Uno está lanzado solo a la acción válida. Es sumamente ascendente, tal cual lo marca esta escalera. Es ascendente y es contranatural, porque uno ahí ya no compensa, uno va a la acción válida. Y es clarísima la alegoría, porque esa escalera es muy empinada, es bien ascendente. Y así también es el registro. Los actos pasan a ser lo central. Uno solo quiere eso. Y uno está muy atento a pisar en firme en los actos. Era como que cada escalón había que subirlo apoyando muy bien los pies, para no patinar. Acá se registra claramente que lo secundario está al costado del camino. No arrastra. Se registra libertad. Se registra no estar encadenado a la compensación. Se ve muy claro el encadenamiento en vitalidad difusa. Y también se ve muy claro que no se necesitaba nada más para este proceso que querer salir. Uno se registra a sí mismo como sus actos. Se llega a resolución, aquí, con un registro claro de un antes y un después. Uno se ha sacado de encima mucha contradicción, mucha ilusión. No hay sufrimiento y uno siente vida. La plenitud envuelve, todo es un crear. Su registro es de calma expansiva y se registra en el pecho un centro irradiador de energía que tiene vida propia. Es la aglutinación de la energía recuperada que se aglutina en el emotivo y forma el centro de gravedad. Remordimiento y frustración lo registré como la mirada del labriego. Acá. Todo trabajo de detalle. Aquí en resolución se vive, perdón, en generación, se vive la mirada del aviador, es muy panorámico. Es como la amplitud máxima de la conciencia de sí desde el punto de vista psicológico. Es un panorama muy amplio de la conciencia. Hay mucha amplitud en la mirada. Uno se queda acá mucho tiempo, de hecho no te querés ir. Es un estado pleno, fantástico. Pero empiezan a pasar dos cosas. Por un lado había empezado a degradar con pequeñas cosas, muy finas, pero a degradar al fin, sin darme cuenta de que por ahí se bajaba, acá. Por otro lado, sentís que te vas despegando del suelo, como si empezaras a flotar. Como lo entendí, este registro se correspondía con la falta de registro en el cuerpo, por la falta de tensiones a la que se estaba acostumbrado y uno iba liberando, y por la energía liberada en el interior. Empiezan a haber intuiciones, pero distintas de las anteriores. Estas son altas, son como llamados y no se entienden, no se comprenden. Se alegorizaba como un salto de fe. Se empieza a transitar el intento acá, profundizando en el propósito. Y al profundizar es como si uno se despegara del piso. El registro es cada vez más liviano y calmo. El espacio de representación está vacío,
es solo energía. Uno está en mayor profundidad, en contacto con sí mismo. Es claro que se ingresa a otro plano, un plano espiritual, un plano más profundo. Todo se vuelve más etéreo y esencial. Uno registra ser propósito y acto esencial. Se llega a inestabilidad, esta morada, se está inestable, pero con mucha energía y mucha profundidad. La percepción es cada vez más amplia. Se sueltan las pocas referencias que quedaban, como si se soltara todo lo que te unía al mundo. Comienzan a caer significados profundos. Mónica, disculpa, ¿te has pasado generación? ¿No? ¿Has hablado de generación? ¿Sí? Ah, me lo perdí. O sea, no te escuché hablar de generación. No me lo salté, ¿no? ¿No? Vale, vale. No, no. No, para nada, Mónica, hablaste claramente de generación. Ah, vale, vale, perdón. Después va a estar grabado, Maite. Vale, vale, perdón. Bueno, se llega a inestabilidad, donde se sueltan las pocas referencias que quedaban, como si se soltara todo lo que te unía al mundo. Comienzan a caer significados profundos. El plan comienza a manifestarse como de a chispazo, producto del corrimiento del yo. Se sigue por volubilidad, esta vía, y acá no quedan referencias. Uno camina como por una cuerda. Como por una cuerda. Y ese es el registro, siempre como registro. No hay nada arriba y nada abajo. Se registra un volumen expansivo y profunda calma. Y hay mucha lucidez. Comienzan a surgir registros energéticos que obran por sí solos y el interior se siente sagrado. Lo trascendente es como si empezara a invadir. Empieza a manifestarse. Este estado de profundidad en el que se está, en el espacio de representación, se proyecta en el mundo. La percepción es muy amplia y profunda. Lo mismo sucede con la percepción del tiempo, que se va enlenteciendo. Uno ve al otro desde este plano profundo. Es otra mirada hacia el otro. El otro te importa mucho. Uno creyó que había soltado todo, pero aquí en volubilidad se suelta la identidad. Se supera en súbita comprensión al yo, se lo suelta. Uno está consigo mismo, pero al mismo tiempo está en nada y ahora también en nadie. Se llega a espacio abierto de la energía, acá. Producto del mayor corrimiento del yo, la percepción del espacio es cada vez más amplia y el lentecimiento del tiempo se acentúa. Por momentos pareciera pararse. Se está con mucha lucidez y lo que antes estaba como yo no se lo registra más. A uno lo sostiene la propia energía y hay mucha desestabilización. Nada más se puede hacer y solo se trataba de esperar con calma y con fe. Hay inquietud, temor, algo presionaba desde arriba, pero no se lo veía. Solo se manifestaba en alegorías. Se está sometido a una gran presión, pero sabemos que no se puede improvisar. No se puede tomar nada del mundo. Dejaba todo fluir,
y aunque en el mundo hubiera situaciones que me pudieran violentar, seguía en el vacío, sabiendo aún más que era la última instancia en que el yo iba a tratar de compensar la desestabilización que se vivía. Pasaban los días y no pasaba nada. Y por el enlentecimiento del tiempo, los días se hacen eternos. Uno se siente bajo mucha presión e inquietud. Alegóricamente fue como si estuviera en un gran desierto, sin referencia alguna y sin poder dar un solo paso, porque sería improvisar. Se siente que ya no hay fuerza para esperar, hasta que me di cuenta que quedaba algo por soltar. Había mucha expectativa. La solté y me quedé en mi calma. Es un momento de espera porque la energía está como nivelada y tan solo una cuota más puede desnivelar la balanza a favor. Un nuevo descubrimiento devela la luna negra, el núcleo del sueño, que tapaba el sentido, y lo que uno siempre fue se hace consciente, transformando el alma. Lo trascendente invade todo. Se pudo ver y sentir producto de correr el velo que lo eclipsaba. Revelaciones trascendentales impactan, dejándote atónito, sin palabras y en conmoción total. Éxtasis, arrebatos, reconocimientos, todos juntos en bloque, impactan en el alma y la conciencia. Se estalla de felicidad y uno cree que no va a poder integrar lo que está viviendo. Y lo único que quiere, o lo único que se quiere en ese momento, es gritarle al mundo que venga a vivirlo. Porque es lo único que querés. Y porque tampoco es posible describirlo. Aquí se termina el sufrimiento y el núcleo del sueño se desvanece. El yo se relaja porque al develarse el núcleo del sueño, cesa su dictadura que sometía a nuestra conciencia hacia la compensación de la nada. Y se puede hablar de libertad. En purificación, la mirada sufre un corrimiento hacia atrás. El centro de gravedad antes situado en el emotivo ya no se registraba más. Y el centro de gravedad asciende. El registro se ubica ahora en el centro de la frente, encendiendo otro centro que permitió captar realidades objetivas y trascendentes. Sin resistencias por vencer, sin nada que tape la luz, irrumpe el sentido, el plan, de forma arrolladora. La conciencia objetiva se abre paso y en un terremoto de sentido, el plan arrolla el alma. Uno agradece una y otra vez, pero no existen palabras para agradecer lo que se vive. Es algo de otro mundo, es algo de otro plano. Solo decir que la bondad del proceso es infinita. El desvanecido núcleo del sueño es ocupado por el plan, que irradia la verdad, y el otro es sagrado dentro de unos otros. Uno atónito nace a esta nueva realidad en la que solo cuenta lo esencial, el plan. Uno pasó de una vida literalmente a otra, y de esta vida espiritual nada sabe. Todo es un aprender, un crear desde un punto cero. Todo cobra su sentido. En realidad, se descubre el sentido, que siempre estuvo, pero no se lo podía ver, tapado como estaba por la ilusoriedad. Alfonso lo describe en una metáfora exacta.
Es como la atmósfera que rodea la Tierra y que el animal la respira manteniéndolo con vida. Pero él no puede llegar a saberlo porque su conciencia no puede percibirlo. La última tríada es como acá, la última tríada es la alegoría de la ciudad escondida, de la casa de Dios, de la esencia, de la forma pura, que muestra su inmortalidad. Todo existe en unidad en un instante eterno. Es la unión con el todo, es una realidad envolvente, global, infinita, en donde no hay afuera y no hay adentro. Se configura una mirada global, sintética y relacionante, la mirada del astronauta. Es la percepción de un todo vivo. Todo lo existente tenía vida y sentido dentro de un plan mayor de evolución. No se trataba solo de todo lo existente en el mundo, sino del cosmos. Fue el momento en que el acto encontró el objeto y que era sagrado, la complementación. Se registró alegóricamente como la gota de mar de vuelta a su océano, del que había partido para volver, donde fluyen unidad, libertad e infinito. El vaciamiento de la forma mental y toda su contradicción permitió percibir y registrar una realidad sin límites que todo lo abarca. Todo es en un nosotros que abarca todo lo existente, infinito y eterno. La forma pura. Terminado el proceso, además de transformarse todo y la vida misma, que ya es mucho o lo es todo, descubrí que cada palabra vertida por Silo venía de esta realidad existente y registrable. Y también, terminado el proceso, surgieron errores, por esto que comentaba hoy, ¿no? De estas tendencias que no habían sido vistas y que de pronto arriba se presentaban como inercias. Y esos errores, bueno, eran errores de danza. Y lo son. Y mis amigos lo saben, porque bailamos juntos. Todos juntos. Y porque se aprende sin límites y porque el futuro está abierto de par en par y es infinito. Y porque también en el centro de la libertad vi un sol que guía cada paso. Ese sol construido desde el fuego de la acción válida. Y solo agradecerles. Ahí terminamos. Voy un segundito al baño, ya vuelvo. Hermoso, Mónica. Permití que cada uno habilite su propio micrófono cuando quieran hablar y luego lo cierran, por favor. Si quieren hacer preguntas, pueden habilitar el micrófono y si no hay conflictos, si no se amontonan, lo mantenemos así. Y si no, las escriben en el chat. Y entonces las vamos juntando las preguntas y las respondemos.
bueno, podemos aprovechar que Roxana está en el baño. Sí. La verdad que qué hermoso todo lo que estuvo compartiendo Roxana. O sea, nosotras que somos compañeras, Roxana estaba haciendo el comentario de que qué hermoso que estuvo toda tu exposición. Y nosotras que somos compañeras tuyas del parque, o sea, yo no es la primera vez que te escucho hablar sobre este trabajo, pero siempre es como renovador, ¿no? O sea, el trabajo mientras vos lo vas haciendo, uno no, viste que uno va haciendo como su propio recorrido y es siempre es tan iluminador, ¿no? O sea, se percibe mucho vos cómo lo tenés como masticado y como vos lo vas diciendo así con ejemplos y todo. A mí me ayuda muchísimo cada vez que te escucho hablar de este tema. Y bueno, y el hecho de haber estado hoy compartiendo, no solo con maestros, digamos, del parque que ya te habíamos escuchado, sino con tanta gente interesada en este tema, estoy como feliz, plena. Así que bueno, muchísimas gracias, Roxana. Sé que estuviste trabajando mucho para esta presentación, se notó el trabajo que estuviste haciendo. Y bueno, yo estoy festejando y agradeciendo. También damos el agradecimiento a todos los amigos que han venido por primera vez a nuestras charlas de los sábados y en todo caso hacerles presente que todos los sábados a las 4 de la tarde nos reunimos aquí con distintos temas, con distintas personas, y agradecemos mucho a los que vienen siempre, a los que vinieron hoy por primera vez, bienvenidos, espero volver a verlos en estas reuniones. Bueno, quedamos entonces que si quieren hacer alguna pregunta pueden abrir su micrófono y después lo cierran, y si no, escribirlo en el chat. Miriam, para responderte, gracias. Y decirte que en realidad se trabajó en la experiencia. Acá fue enlazar lo que ya se había escrito en el relato, pero el trabajo estuvo ahí en la experiencia. Gracias. Sí, yo quería comentar que cuando después de algunos años que no nos encontrábamos con Mónica, porque con Mónica nos conocemos de hace muchos años, hemos compartido mucha vida con ella, cuando nos volvimos a encontrar, realmente el proceso que Mónica hizo estaba a las claras, o sea, todo lo que hoy Mónica comentó, anhelo profundamente seguir transitando las vías y moradas que aún todavía no transité, porque realmente esto que es muy difícil expresarlo con palabras, pero esto que ella dice es un antes y un después, de afuera también se percibe, bueno, como un otro que percibe a un otro, ¿no? Pero realmente anhelo seguir el camino del ascenso por el árbol de la vida, porque, bueno, es muy inspirador, muy, muy inspirador. Así que te vuelvo a agradecer cada vez que leo el trabajo o charlamos de esto, bueno, me abre, digamos, a seguir recorriendo. Es muy, muy, muy inspirador. Gracias, Sandra. Gracias. Te agradezco mucho. ¿Yo sabés a quién agradezco? A la necesidad primero, a Silo y a Alfonso, que bueno, fue en ese trabajo que me inspiré, ¿no es cierto? Pero básicamente a la necesidad, porque fue seguir eso, nada más que eso. Muy bueno. Hay alguien que está preguntando por el chat, Mara, no sé si lo viste. Sí, lo estoy queriendo decir. Un segundito. Acá te preguntan, Mónica, espera un segundito que lo tenía acá y no lo encuentro. ¿Querés que lea, Mara? Sí, por favor. Dice así, Julie Díaz. Lo primero es agradecerte por este gran aporte.
Y después pone 2 preguntas. 1, ¿cómo te diste cuenta que tu centro no estaba puesto en el centro emotivo? Y 2, te los leo los 2 y después te repito la primera. ¿Podrías ampliar la expresión del plan arrulla o arrolla el alma? Gracias. Entonces, ¿te repito la primera, Mónica? Sí, sí, entiendo. Ah, ok. Yo creo que, por lo que entiendo de la pregunta, ¿cómo es que me di cuenta que ese centro en el emotivo luego ascendió? Así sería la pregunta, no sé quién está preguntando. Sí, Julie Díaz, si querés tomar la palabra y comentar un poquito más. Hola. Hola, hola. Hola. Hola, Julie. Yo estoy preguntando, en un momento tú señalas de que bueno, hablas bastante del tema de que rescatas energía que estaba por ahí en varios lugares, digamos, y de repente dices que en un momento te diste cuenta que no estaba puesto, tu centro interno no estaba puesto en lo emotivo. Yo quiero saber cómo tú te diste cuenta de eso. Porque en generación el registro está en el emotivo. Y lo que se registra es que hay una energía ahí que irradia y que tiene vida propia, que no depende de lo que haga. ¿Cómo me doy cuenta que asciende? Porque pasado espacio abierto de la energía, ese registro en el emotivo no estaba más y aparece un nuevo registro que se ubica en la frente, muy fuerte, como una esfera, como un sol. Es un registro. ¿Te das cuenta? O sea, por registro te das cuenta. Y todo eso ha sido por toda esa contradicción liberada, ¿no? Toda esa energía liberada que se fue acumulando. Ajá. Es la evolución de la energía. O sea, en nosotros estaba como destrabar la energía que está trabada en la contradicción. Exacto. En la medida que íbamos destrabando la contradicción, la energía se liberaba y sola evoluciona, porque es como un patrón, digamos, la energía evoluciona. Solo había que soltarla. Claro, y va pasando por varias moradas, porque generación está en un nivel y el espacio abierto está bastante más arriba. Claro, primero está toda la energía está ahí en el campo psicológico, ¿no? Lo que es remordimiento y lo que es frustración, tendencia. Y digamos que en generación ahí termina lo psicológico y uno ya va más profundo al espacio de representación, entra a otro espacio y ahí la energía sigue evolucionando. Habías hecho otra pregunta. Sí, era que comentaras un poquito más una expresión que usaste en un momento, que dijiste el plan arrolla el alma. Porque ese es el registro. Es tan arrollador que la conciencia no puede con eso. Te desborda. Te desborda. Es como si te fusilara energéticamente. Es algo... no se puede escribir. Te desborda. Es como si la conciencia no pudiera integrarlo. Es como que ves la pobreza de la conciencia realmente. Lo pobre que es, que no puede con eso. Es un registro. Moni, acá está... Muchas gracias. María Manzano, que te pregunta, en este trabajo realizado en reconocer los estados internos, ¿cuánto tiempo te llevó el trabajo? Buena pregunta. El trabajo lo hice en 8 meses, 9 meses. Era un trabajo diario. Era un trabajo de 24 horas durante 9 meses.
era lo único que ocupaba el centro de mi vida, digamos. Fue único centro, el ascenso. Buscar el sentido fue el único centro, no había otra cosa. Yo creo que fue muy poco tiempo, porque por lo que comenté anteriormente, ¿no? Que me tendría que haber quedado mucho más en remordimiento y muchísimo más en frustración. Si yo lo volviera a hacer, me quedaría 2, 3 meses en remordimiento, 2, 3 meses en frustración, hasta que no quede nada. Por lo cual, 9 meses lo considero poco por esto que digo, ¿no? Hay muchísimos amigos aquí que los estarás viendo sus caras, que te agradecen, Mónica, que te dicen que están conmovidos, que están muy interesados, te dan las gracias por compartir esto. Después te voy a dar una copia, porque la verdad es que son muchísimos los que están... Mara, sí. está preguntando Edgardo algo. Sí, pero no lo pregunta. Ya lo va a preguntar. Edgardo, abrí tu micrófono y decilo. Bien, gracias. Sí, había puesto ahí como para anotarme. Bueno, muy lindo el trabajo, Moni. La consulta que quería hacerte básicamente es, ¿este trabajo en el tiempo lo hiciste de manera simultánea o concomitante, digamos, con el tema del trabajo de la disciplina, antes o después? ¿Y cuál es la relación que encontraste en todo caso? No, el trabajo disciplinario lo había hecho antes, varios años antes. Y no lo pude completar el trabajo. Terminé el trabajo disciplinario y bueno, cuando llegó en ese momento el fracaso, estaba agarrando el trabajo disciplinario como para comenzarlo a hacer nuevamente. Bueno, y justo me llega ese trabajo del árbol que, bueno, realmente me generó mucho encaje. Y además te pasaba otra cosa, que era muy... me resultó... ¿Hay ruido, puede ser? Sí. Ahí sí le sigue, Mónica. Me resultó como... me permitía, ese trabajo a mí me permitía, por ejemplo, después de hacer el trabajo, pude entender lo que había hecho con la disciplina. Eso fue lo que me pasó. Yo con la disciplina hacía todos los pasos y había un montón de registros y cosas, pero lo logré comprender después. ¿Pero por qué? Porque este trabajo del árbol, lo que sucedía es que como se desarrolla en el mundo, en lo cotidiano, ahí me permitía comprender todo lo que iba haciendo. Reconciliación era reconciliación, ver una tendencia, o sea, era todo muy claro para mí al momento de trabajarlo. Así que fue posterior el trabajo del árbol. ¿Te habías preguntado algo más, Edgardo? No, está bien, básicamente eso. Y si establecías una relación directa, digamos, ¿no? Claro, claro, porque después comprendí todo lo que había hecho en la disciplina, lo comprendí con este desarrollo. Es como que todos los pasos de la disciplina los fui viendo en el proceso del árbol, eso me pasó. Rosana, te quería preguntar, has comentado que aquí termina el proceso. Me resulta difícil imaginar qué significa eso. Es como estás diciendo que a partir de ahí ya no hay nada más, nada nuevo, o que a partir de ahí todo se recrea de otra manera. ¿Nos puedes explicar un poco cómo es el proceso a partir de ahí? O sea,
Entiendo que has llegado a una gran comprensión, a un centro potente, creo que has llegado a un momento de energía muy poderosa, donde ya no está el yo actuando y donde la conciencia has descrito muy bien, que se quedó pequeñita y que ves un poco el plan de todo. Me parece un momento maravilloso. ¿Puedes explicar cómo influye ahora en tu vida, en tus acciones cotidianas, en lo que te planteas sumar al mundo? Gracias. Cerrá el micrófono, Maite, hasta que... Ahí está, gracias. Principalmente pasó que al terminar el proceso es como que uno siente que nace. Ese es el registro. Pero naces a una realidad que nada conoces, que no